momento que estábamos esperando, los 10 años de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Sean todos bienvenidos aquí desde la parroquia La Encarnación. Estamos aquí en instantes, vamos a observar a mucha gente que ya está detrás de cámaras, atentos para la habilitación de la exposición fotográfica. Ya tenemos también en imágenes, vamos a mostrar enseguidita el Papa móvil, el Papa que utilizó el Santo Padre cuando visitó nuestro país en aquel 10 al 12 de julio del año 2015. Y aquí en la parroquia La Encarnación damos la bienvenida a la gente que está llegando y también a aquellos que nos siguen a través de la televisión, a través de las redes sociales del Arzobispado de Asunción y otros medios de comunicación a quienes agradecemos su presencia en este lugar. Tenemos varios invitados durante 2 horas de programación especial y comenzamos ya saludando en nombre del Arzobispado de Asunción, en nombre del Cardenal Adalberto Martínez. Está con nosotros el presbítero Aldo Bernal, canciller de la Arquidiócesis de Asunción. Padre Aldo, buenas tardes. 10 años de esperanza, 10 años de la visita del Papa Francisco. La gratitud es el latido del corazón, dice una frase hermosa y maravillosa, querido Mariano. 10 años de esa presencia bendecida y bella del Papa Francisco. Hoy la Iglesia en el Paraguay se reúne en esta emblemática parroquia de la Encarnación, en compañía de tan linda presencia de nuestro arzobispo emérito, de nuestra embajadora, de tantos hermanos y hermanas que han participado de ese acontecimiento maravilloso. Hoy nos reunimos para agradecer a Dios por su presencia a través de Pedro vivo, a través de la presencia del muy recordado y amado Padre y Papa Francisco. Es bueno iniciar este momento implorando la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, ya que Él ha permitido este hermoso día también de poder reunirnos y recordar este maravilloso acontecimiento. Entonces yo les invito a todos los que nos siguen y participan de disponernos a recibir esa bendición de Dios y pedir al Señor la gracia de poder mantener como pueblo paraguayo este espíritu de gratitud, porque es algo que caracteriza al Paraguay, ¿verdad? Entonces es importante, es de bendecidos ser agradecidos y creemos que somos muy bendecidos hoy al poder recordar juntos la presencia de Pedro a través de Papa Francisco, hoy mirándonos ya desde el cielo. Entonces pedimos la gracia de nuestro Dios sobre nosotros. Les invito a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la atenta mirada de nuestra Madre, patrona de nuestro querido Paraguay, de nuestra Arquidiócesis de la Santísima Asunción, pedimos a nuestro buen Dios nos bendiga, nos proteja, nos anime y nos conceda la gracia de no perder este espíritu, de ser acogedores por un lado y también agradecidos por todas las bendiciones que recibimos. Que el Señor se muestre misericordioso y fiel siempre con nosotros, que tenemos un corazón abierto, un corazón bien dispuesto a recibir siempre los dones, las gracias y las bendiciones de Dios. Por eso unidos decimos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La intercesión de nuestra Madre, que han posibilitado esa venida del Papa Francisco, su intercesión ha ayudado a un pueblo a recibir con alegría y gozo al representante de Pedro aquí en la tierra, Pedro mismo mejor aquí en la tierra, representante de Cristo que peregrina con nosotros para confirmar la fe, que ella siga intercediendo por cada uno y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Roque González y compañeros mártires, rueguen por nosotros. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, ruega por nosotros. Y así, querido Mariano, querida familia, iniciamos este recordatorio maravilloso de los 10 años de la presencia del Papa Francisco en medio de nosotros, con la bendición y el cariño de nuestro arzobispo, el cardenal Adalberto Martínez, que se hace presente a través de mi humilde persona,
para poder bendecir y animar a que tengamos este recuerdo vivo y que este recuerdo nos lleve nuevamente a vivir esa alegría, ese gozo de sabernos iglesia, una iglesia en clave sinodal que camina junta y que va avanzando con la presencia viva de los cristianos. Entonces, felices, querido Mariano, de estar presente en este recordatorio de gratitud a quien amamos y recordamos con tanto cariño, el Papa Francisco. Muchas gracias, presbítero Aldo Bernal, canciller del Arzobispado de Asunción. Y una de las personas que acompañó muy de cerca la organización de la visita del Papa Francisco a nuestro país fue el arzobispo de Asunción en ese momento, hoy arzobispo emérito de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. 10 años de aquella visita, Monseñor. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que uno de los desafíos más grandes de la historia del Paraguay fue precisamente preparar con un equipo enorme, grande, multidisciplinario, preparar la visita del Papa. Como nunca, la unidad y la cooperación entre la Iglesia y el Estado. Esto fue una señal estupenda de cómo en el Paraguay, país católico, podemos prepararnos precisamente para recibir aquel enviado por Dios, mensajero de la paz, aquel a quien hemos cantado y hemos expresado nuestro cariño, y Él nos ha bendecido, nos ha amado, nos ha dejado su mensaje. Fue un gran desafío. Yo creo que pocos desafíos en tiempo de paz tenemos de esta magnitud. Y el resultado de este desafío precisamente fueron 3 días de gloria, 3 días de gozo, 3 días de alegría, de oración, de escucha, de aplausos, de pedir bendiciones, de acompañar. 3 días maravillosos en que podemos decir que el Paraguay ha sido visto por todo el mundo como el país más católico, pero el país también con mayor integración entre toda su ciudadanía. Ninguna manifestación en contra, ninguna situación conflictiva, nada. Al contrario, todo fue colaboración, solidaridad, apoyo, integración, todo fue alegría. Por eso, a los 10 años queremos recordar con gratitud la visita de este Papa que nos amó, que nos bendijo, que quiso a nuestro Paraguay, y que quedan grabadas algunas de sus frases a nivel, digamos, de la historia de la Iglesia. Ustedes, mujeres, la mujer paraguaya, la más gloriosa de América Latina, porque ustedes supieron mantener en su genética la construcción de la vida, la fe, todo lo que significa los valores de la cultura paraguaya. Ustedes, mujeres, son las más gloriosas de América Latina. Y otro momento tan importante, a los jóvenes. Queremos jóvenes que no balconeen, que no estén distraídos, sino jóvenes dedicados precisamente a construir su propia patria a través de su colaboración. Jóvenes enriquecidos por Jesucristo, jóvenes de fe que son portadores de una sociedad nueva. Ustedes hagan lío, dice el Papa. Pero les repito, hagan lío, pero organícenlo bien. Que ese lío satisfaga el corazón, satisfaga la solidaridad, que ese lío construya cada vez más un país hermoso y digno. Así que queremos recordar solamente estas cosas y muchas otras cosas más iremos recordando en este momento. Que los organizadores, especialmente aquí, el amigo Mariano Mercado, él es el que nos empujó, movió todo esto para que con la embajadora Leila Rachid se pueda llevar adelante con un gran todo equipo. Esto, y con los medios de comunicación, recordando a los colaboradores. Aquí acabamos de tener un almuerzo precisamente con algún grupo de los grandes colaboradores de la preparación de la visita del Papa.
¿verdad? Si los les pueden, son unos cuantos que están pueden aquí. dar una visión ahí. Qué enorme trabajo se ha hecho. Cuánta gratitud a cada uno de ellos y cuánta gratitud a Dios que nos ha enviado a nuestro Papa Francisco. Muchas gracias, Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito de Asunción, en aquel momento el coordinador general por parte de la Iglesia. Y como el Santo Padre, el Sumo Pontífice, tiene el doble carácter de jefe de Estado y jefe de la Iglesia Católica, se ha conformado una comisión mixta. Y el presidente de la República en ese momento, don Horacio Cartes, designó a Juan Carlos López Moreira como coordinador de la visita por parte del Estado y la subcoordinadora, la embajadora Leila Rashid, quien activamente estuvo trabajando esos días. Embajadora, buenas tardes, qué gusto encontrarnos. Buenas tardes, Mariano, un gusto enorme volver a estar entre todos, ver rostros de amigos, compañeros de trabajo, de intensidad profunda, emotiva. Cuando pasemos a ver esa maravillosa exhibición, lágrimas de alegría y de emoción va a correr sobre el rostro de todos, porque minuto a minuto van a recordar todo cuanto se hizo para que la venida de su santidad, el Papa Francisco, fuera efectivamente la mejor y mayor recordada. Fue su primera visita desde su pontificado a América del Sur, inició esa visita en Ecuador, pasó a Bolivia y finalmente terminó en nuestro hermoso país. Se preparó esa visita con en aquel entonces su director de ceremonial, el doctor Alberto Gasbarri, que vino muchísimas veces a preparar un programa. Se recorrieron distintas localidades hasta que finalmente se formó y se consistió en un programa definitivo que fue el que permitió que durante casi 3 días tuviésemos 10 actividades bien formales, pero aún así 2 más que, aunque no hubieran estado en el programa, el Papa igual fue a ver al Padre Trento y luego también fue al Colegio Cristo Rey, efectivamente. Y para todos esos momentos, aquí como decía Monseñor y como decía el Padre Aldo, tenemos rostros de gente tan querida que nos emociona. Después de 10 años, volver a estar todos juntos y celebrar dentro, otra vez, de la profundidad de aquel momento que vivimos este año por su desaparición. Igual sabemos que nos bendice, Él amó profundamente nuestro país, de siempre. Siendo obispo de Buenos Aires, acompañó a la comunidad paraguaya siempre, y por eso era lógica que esta actividad se realizara como un gesto de agradecimiento a él, que entregó su vida a la República del Paraguay. Así que muchísimas gracias, Mariano, Monseñor, Padre Aldo, al Padre Hugo, anfitrión de toda esta actividad, como párroco de la Encarnación, a los compañeros que yo sé que después van a pasar con sus distintas entrevistas a recordar aquellos momentos vividos. Gracias a todos por permitir que el Papa Francisco siga viviendo en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora Leila Rashid. Padre Hugo, por favor, si te podés acercar allí cerca del Padre Bernal, te vamos a conceder el micrófono. Él es una persona que ama mucho el arte, está encargado aquí de la parroquia La Encarnación y bueno, hoy vamos a hacer una demostración de arte a través de la exposición fotográfica y algunos elementos que usó el Papa Francisco que también vamos a estar observando, Padre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes a todos los presentes y quienes nos están acompañando también a través de GEN y los demás medios de comunicación también. Bienvenidos todos a esta histórica iglesia, la Iglesia de la Encarnación, para recordar este momento histórico tan importante del Paraguay, la visita del Papa Francisco. Es un honor recibirles a todos ustedes en esta que es nuestra casa, la casa de Dios, la casa del pueblo paraguayo, e invitarlos a que disfruten también este momento. Es un momento dedicado al compartir, a la memoria, al recuerdo y al agradecimiento con esta muestra fotográfica, las fotografías, la mayoría de ellas inéditas, que por primera vez hoy se exhiben y que nos llenan
un poco nos acercan a ese recuerdo tan importante. También tenemos exhibido algunos objetos de uso personal del Papa Francisco en su visita. Está aquí en la parroquia también el altar mayor y el ambón, desde donde el Papa Francisco celebró la Santa Misa en Ñuguazú y desde donde predicó al pueblo paraguayo el amor, la paz, la reconciliación y sobre todo el espíritu familiar que realmente él valoró de nosotros como pueblo y que nos instruyó, nos inspiró a seguir adelante también y a tener hoy este recuerdo tan importante. Bienvenidos todos a este momento de agradecimiento, de recordación y de compartir. Muchas gracias, Padre Hugo Fernández, el párroco de la parroquia La Encarnación. Quiero invitarles a ponernos en pie, por favor, a quienes me acompañan aquí en el set, porque a continuación quiero invitar al suboficial de tercera de la banda militar, Juan Amarilla. Queremos rendir con este toque de silencio un homenaje al Papa Francisco, a Coqui Ruiz y tantos otros que trabajaron para la organización de esta histórica visita del Papa Francisco a nuestro país. Con este toque de silencio sentimos homenaje a ellos. Agradecemos al ministro de Defensa por la gestión también de este toque de silencio en homenaje al Papa Francisco, a Coqui Ruiz y tantos otros quienes trabajaron para la visita del Papa y quienes ya no están con nosotros. Quiero agradecer a las autoridades, les invito a bajar por aquel sector y mientras observamos imágenes de distintos lugares aquí de la parroquia La Encarnación, quiero ir invitando a los periodistas que van a contar su testimonio y quienes van a estar conduciendo este momento. Van a estar compartiendo su testimonio Pedro Kriskovic, quien por Radio Cáritas estuvo en el vuelo papal, Carolina Bani, quien estuvo por el diario La Nación, por Nación Media, y van a formar parte de esta conducción Cristina Maciel y Adela Mercado. Les voy a dejar a cargo de estas dos mujeres fantásticas, periodistas. Adela Mercado estuvo participando como coordinadora por parte de lo que es la iglesia, ayudándonos en la transmisión televisiva. Quiero cederte la palabra. Estamos en vivo, Adela. Mucha emoción, estamos en vivo, mostrando las imágenes, por supuesto, de lo que es la galería de fotos. Sentate aquí, por favor, Adela. Bueno, esto es en vivo, así es que por supuesto que de todo vamos a ir viendo, recordando. Miren lo que son esas imágenes, las personas que están viendo a través de las cámaras de televisión, el presidente de la República, en aquel entonces Horacio Cartes, que daba la mejor recepción con un grupo de gente fantástica que colaboró de alguna forma y que hizo posible la presencia del Sumo Pontífice, quien este año nos dejaba lastimosamente coincidente con estos 10 años. ¿Qué tal, Cristina Maciel? Adela, ¿cómo te va? Acá ya nos estamos ubicando. Ahí está el doctor Pedro Kriskovic. Qué gusto poder estar entre amigos. Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí en esta fecha tan importante. Adela, 10 años han pasado y tantos recuerdos, tantas cosas de qué hablar, qué recordar, porque la visita del Papa Francisco fue definitivamente un antes y un después, atendiendo a esta renovación de fe, principalmente que teníamos todos esperando en todo momento.
que el primer papa latinoamericano que conocía tan bien nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser tan cercano a nosotros, al Paraguay, que estuviese con nosotros. Eso fue un regalo tan grande de Dios, definitivamente. Y además, Adela, tenemos hoy la suerte de poder entrevistar a amigos, nada menos. Y encontrarnos después de 10 años. Así que vamos pasando los micrófonos, cada uno tiene los suyos, para ir recordando aquellos momentos. Si me permitís, les presento a Carolina Abani y Pedro Kriskovich, periodistas que estuvieron nada menos que en el vuelo papal, estuvieron con el Papa Francisco, también con otros colegas que estaban también aquí recién con Aníbal, con otros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y compartir nuevamente lo que fue esa experiencia maravillosa, porque realmente fue una experiencia única y maravillosa. A mí como periodista fue todo un privilegio estar ahí y representar a las mujeres paraguayas que el Papa tanto amaba. ¿Estabas cuánto más o menos de distancia? Ya empezamos nosotros a querer conocer, porque no todos tienen esa capacidad de estar ahí a un paso, ¿no? Yo le quiero, si me permitís, también saludar a Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto. Querida Adela, querida Cristina, querida compañera del vuelo papal, somos los excombatientes del vuelo papal, nosotros los sobrevivientes, un momento tan hermoso, una gracia de Dios tan grande. Y sobre todo, yo quiero retomar y agradecer lo que nos enseñó el Papa Francisco en nuestra tarea como comunicadores. Los 5 dedos de la mano: amar la verdad, comunicar la belleza, denunciar lo malo, hacer memoria. Es lo que estamos haciendo ahora. Y saber escuchar a los ancianos, a los niños. Y quiero que se me permita, quiero tenerla aquí porque él ya es mi santo. Mira, él es mi santo. Y yo le pongo acá en la mesa. Qué bonito, que nos acompañe. Esta es la imagen, le pongo acá que me acompañe. A ver, ¿se puede hacer un que nos plano? Acompañe ya el Papa Francisco, aquí bendiciéndonos, ¿verdad? A ver, que aquí, nos acompañe especialmente. Él ya nos bendice, el Papa Francisco, bendiciéndonos. ¡Qué maravilla! Y no me olvido, acompañando. Quiero decir algo para Adela, ya que comparte cumpleaños con una niña santa el 14 de julio, cumpleaños de mi querido hermano, también embajador emérito en aquel entonces. Mafe recibe un beso del Papa. Hablo de la niña que tenía cáncer. Sí, que desde los 12 años estaba ansiosa. Esperando que el Papa se acerque a ella. Parecía que ya el Papa se iba. Y le dice al presidente Cartes, hay una niña que quiere saludarle. Muy especialmente. ¿Y el Papa dónde está? Da media vuelta, se acerca a ella, le da un beso en la frente. Y hay una imagen que capta la película Orerú de Juan Carlos Manella y Tana Chemori, donde Coqui Ruiz le contempla. Y nosotros ya estábamos en el vuelo papal y decíamos por qué el Papa se estaba atrasando. Por ese hecho tan noble, tan hermoso, le da un beso en la frente. Hola, Mafe, me estabas esperando. Mafe, le bendice. Sí, Mamá va a bajar también en instantes. Y después el Papa le escribe al presidente y le dice ese detalle, que muchos otros me dicen, te voy a presentar a un potentado, a un ministro, a una alta autoridad. Sí. Vos me dijiste, quiero presentarte a una niña que está enferma y que quiere verte. Hay momentos emocionales que no olvidamos, como Coqui Ruiz presente también en el aeropuerto. Y del vuelo papal, ¿qué podemos decir? Fue una bendición, una gracia. Yo quiero ir por partes, si me permiten, porque yo no sé cómo ha de ser ese sentimiento ya al saber, hola Carolina, hola Pedro, ustedes serán parte del vuelo papal, van a estar en el mismo vuelo que el Papa Francisco. ¿Cómo se siente ese momento? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Cómo tomaron? ¿Quién les avisó? Por favor, cuéntenos. Bueno, yo estaba tomando mate con mi mamá, qué lindo, acompañada de mi mami, y me llama Mariano y me dice, Caro, tengo una noticia, pero quiero que te sientes. Ay, ya no sabía cómo imaginar. Me siento y me dice, te vas a ir con el Papa en el avión. Y yo, por favor. Grité, por supuesto que grité, ¿verdad? Y mi mamá se asustó, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, y yo de la emoción no podía seguir, no podía contar qué era lo que pasaba. Y después le digo, mamá, me voy con el Papa en el avión a hacer la cobertura de mi vida. ¿Cuántos días antes te enteraste de eso? Nos enteramos en mayo. Ah, ya en mayo. Sí, en mayo. En mayo se hizo la selección. Pero 3 meses antes parece nada. Sí. Pedro, en tu caso, ¿cómo fue? Y también así fue algo similar. Y lo primero que brota del corazón es una gratitud, ¿verdad? Sí. Para nosotros siempre, digo yo, es inmerecido. Todos los periodistas paraguayos que amamos al Papa podríamos haber estado ahí. Y si fuimos elegidos es como un acto de amor, de predilección del Señor, y estar allí no podemos no estar agradecidos, ¿verdad? Totalmente. Lo primero que brota del corazón. Totalmente. Y lo segundo, te cuento anecdóticamente que estábamos normalmente en el avión y no es que el Papa se dijo a tal hora va a aparecer el Papa. Por decirte, estábamos sentados hasta comiendo y aparece el Papa
Te dicen que no hay que hablar con la boca llena. Pero por supuesto le vamos a saludar al Papa y él nos bendice, nos da la bendición. Yo le regalo algo de la Virgen de Cacupé, dice la gloriosa mujer paraguaya, que después le va a decir a Carolina. Ese momento. Y fue un momento muy emotivo, porque es como que de él brota una luz. Realmente es una persona que irradia luz, eso como los santos. Eso Sí. yo quería saber. ¿Cómo te imaginás vos, Adela, que habrá sido ese vuelo? Porque es lo primero que yo me preguntaba. Lo primero que ¿verdad? veíamos nosotros, Claro. después decíamos, pero ¿cómo es posible que el sumo pontífice, una autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la que nosotros respetamos y admiramos muchísimo, se acerque así como si nada y ustedes hablaban como si fueran amigos de toda la vida? ¿Cómo era así el ambiente? Así fue, ¿verdad? Sí, él se acercó. Para mí fue algo muy emocionante y siempre lo digo y repito, reitero siempre, que cuando él se acerca y estábamos frente a frente uno a él, era como si el mundo se detuviese en una cápsula y no existiese nadie más. Su aura es tan grande, era tan impresionante esa aura que él tenía, o sea, la santidad ya se sentía desde ese momento, esa paz que él inspiraba era algo único realmente. O sea, para mí fue, no sé, yo me reemocioné cuando él se acercó a mí, justamente, y más cuando él dijo, porque el compañero de prensa de la Santa Sede le dijo, ella es paraguaya, le dijo. Y ahí él se da la vuelta y dice, ella es la gloriosa mujer paraguaya. Y ahí ahí empezó, ahí fue así, y fue algo muy fuerte. Yo por poco no lloré en ese momento. Seguro. O sea, Hasta fue ahora muy me imagino. fuerte, así, una experiencia única realmente. Te cuento una anécdota complementando lo que está contando claro, Carolina. Había una chica periodista española que después fue la Paloma, la vocera, una de las voceras del Papa, que tuvo muchos voceros. Y le dice, ¿qué tiene la mujer paraguaya? Se puso celosa, ¿verdad? Y le tuvimos que explicar que el Papa nos quiere porque hay una historia, ¿verdad? De su jefa paraguaya, del amor por el Paraguay, de su vínculo afectivo, de su reconocimiento de la trágica historia con la guerra de la Triple Alianza. Es decir, ese amor por la mujer paraguaya tiene un fundamento y es algo único que hemos tenido con este querido con la Papa. mujer paraguaya. Aquí estamos con tres. Él conocía mucho, Cristina, Totalmente. el hecho de haber estado en la misma región, en Así Argentina. Tenía amigos sacerdotes que siguen siendo... Visitaba la comunidad de la estaban acá. parroquia Virgen de Cacupé de las Villas. Sí, claro. Que Buenos trabajó Aires. con una paraguaya que le tenía hilo. Esther Balestrino. Sí, una persona que creo que le hizo querer mucho a Paraguay. Hay una anécdota que Exactamente. ella cuenta, él contaba siempre que cuando era un adolescente, el Papa le dice, ya terminé el trabajo, era químico, ¿verdad? Ya terminé lo que me pediste, jefa. A ver, ¿cómo terminaste tan rápido, Jorge? Y salté unos pasos, total, el resultado es el mismo. No, Jorge, el trabajo debe hacerse bien hecho. Y él siempre recordaba que su jefa paraguaya le dijo eso, ¿verdad? Que ustedes hablaban de la luz que irradiaba. ¿Cómo es su espíritu? Es decir, estar cerca del Papa Francisco no es lo mismo seguramente que, o sea, compartir, como ustedes compartieron, que verlo a través de las imágenes o de la tele. ¿Cómo es su Qué hermosa espíritu? pregunta, ¿sabes? Que me das pie porque estaba por comentar lo que decía Carolina del aura. Es cierto, él transmite una luz que él brilla, una luz blanca, pero al mismo tiempo él es tan sencillo como que sentís la cercanía, sentís hasta ese estilo suyo de ser tan campechano, cercano, en el buen sentido de la palabra, porque él es como un padre, como un papá que se te acerca. Entonces no sentís tampoco, te diría, por supuesto, un gran respeto, es el Santo Padre. La investidura, pero sentís todo, a alguien que le podés abrazar. Claro. Yo, por ejemplo, le besé las manos, te intercambiás, él te da su solideo, pero después su sonrisa, su alegría, su carcajada, es como lo que hace tan cercano. Es como el párroco tuyo o como es el sacerdote, amigo cercano, aunque él sea el Papa, por supuesto, y eso lo hace aún más cercano. Es algo extraordinario. Carolina, vos se te ve una persona tímida, un poco más callada, un poco más rescatada de las cosas. ¿Reaccionaste de alguna forma cuando te dijo eso, que fue tan importante y que hubo de repente de otro lado como, ¿por qué nosotras no, verdad? Yo me quedé callada. Efectivamente, te digo, fue algo demasiado impresionante para mí y realmente yo me quedé muda. Estaba frente a frente. Sí, estábamos frente a frente y no sabía qué decirle. Y ahí me acordé que unos compañeros me habían dado
un libro para entregarle, una carta que me dio mi sobrina y creo que había un rosario, algo más también. Y ahí me acordé, ay, y le digo, papá, le digo, y él vuelve. No te puedo creer así. Ahí no se va a bajar el avión, no te vayas, venís, volvés, algo así más o menos fue. Y le digo, acá esto le envían, le dije, y le digo, este libro le envía una colega escritora, y le explico ahí que le envía una colega escritora. ¿Qué libro fue? ¿Te acordás? Es Donde me lleva el río, de Emilia Galloso. Mira, sí. de Emilia. Sí. Y una carta que es de mi sobrina, es Ada Lucía Díaz de Bedoya, que él escribió. Ella le había conocido, le había visto a él en Brasil cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, ahí. Y entonces ella le escribió una carta y le envió, con toda su familia y todo eso, una foto pidiendo que se bendiga eso. Y Antonio López, ya el finado compañero del diario, me había dado 2 rosarios pequeños y me dijo, bendecí, me dice, pedíle que bendiga esto. Entonces yo pongo mis manos así y le digo, y esto por favor me puede bendecir, le dije yo. Y él, vos sabés que con todo, esa bendición yo digo que no fue solamente el rosario me bendijo a mí. Siempre le digo a Pedro, le decía a Pedro, Pedro, el Papa bendijo mis manos. Claro. Bendijo mis manos. Claro. Yo me sentía, pero en las nubes en ese momento. Y estabas en las nubes ahí. Bueno, literalmente. Sí. Estaba en las nubes, pero fue una experiencia maravillosa. Ustedes se dan cuenta que nos representaron, digamos, también a todos, no solamente a todo el pueblo paraguayo en sí, ¿verdad? Pero a todos los periodistas. A todos los periodistas. Y hablando ya de un poco de la profesión. Profesionalmente hablando, ¿cómo ustedes se prepararon así como periodistas o para hacer preguntas o para acompañar? ¿Cómo se prepararon? Sabiendo bien que estar frente al Papa significaba estar con una persona con la cual se puede hablar francamente. En el momento de las preguntas, inclusive allí siendo seleccionado Aníbal, que nos acompañaba, la primera pregunta que le hace, ¿por qué no tenemos un cardenal paraguayo? Era una pregunta, una sola pregunta se podía hacer, justamente por el hecho de que ahora después el Papa dijo inclusive, Aníbal le había dicho, ¿cuál es el pecado del Paraguay para no tener un cardenal? El Papa se ríe y le dice, no tener cardenal no es ni un pecado. Solamente un Papa así espontáneo, su estilo Pero franco, parece que eso presionó después. Te va, y Paraguay no solo merece uno, sino 2. Y al final tuvimos 2, el cardenal Martínez y el cardenal Cristóbal López. Y por decirte, esa cercanía con él se vivía y por ello estábamos. Y en algún momento dado se habló, porque eran los preparativos para la venida del Papa a Paraguay, se mencionó o él preguntó, ¿y van a trabajar conmigo? ¿Dónde van a estar? ¿Ustedes van a sentirse bien? Los trataba así como esos hijos, que a veces uno no sabe a dónde van a ir a parar, pero saben que van a estar cerca del Papa. Es que uno está tan impresionado en ese momento, Carolina, ahora nos preparamos para todo. Como te digo, yo en principio pensaba que iba a ser tipo... Bueno, ahora formalmente viene el Papa a saludarles. No, fue eso, él apareció muy a su mientras estilo. Estábamos sentados, por eso nos vemos en la foto sentados en el avión, ¿verdad? El Papa parado viene y nos saluda. Es decir, no mucha formalidad en el momento que él aparece y nos saluda. Y después sí, ya lo que quiero destacar es, tuvimos la cercanía cuando él, bajando con él del avión, el recibimiento en cada aeropuerto, porque después nos dividíamos por... Como éramos 77 periodistas, no es que los 77 estaban en todos los actos, pero sí los 77 a la llegada de un aeropuerto. Y eso quiero destacar, llegas al aeropuerto de Quito, un recibimiento frío, porque hacía frío, militar, con discursos y nada más. ¿Y la gente? Nada. Llegas a Bolivia, La Paz, recibimiento frío. Estaba Evo, el hermano Evo, le decían, este hermano no tiene nada. Me acuerdo que un periodista me dice, había una disputa política ahí. Sí, en ese momento, cierto. Y después llega a Paraguay, chicos que se la balanzan, aún con la cara larga los guardias, pero el Papa gozando, que los chicos se le vengan encima, jóvenes con danza, música, alegría, el video del 88. A pesar de la lluvia, no importó nada. Y el Papa se despierta. Y dijo Federico Lombardi, el vocero del Papa, que el recibimiento en Paraguay fue único. Y después fue imitado en Colombia y en también México. De esa forma. Y éramos casi el 10º país que visitaba. Estamos entre los 10 primeros países visitados. Te puedo decir como periodista, eso me impresionó. Porque haciendo un paralelismo con los demás países, este es nuestro pueblo. Aún en medio de todas las dificultades que podamos tener,
la alegría que no perdemos, los jóvenes, los niños, así le recibimos. Recibirle con canciones que le hacen de acá. Sí. No era solamente el Papa Francisco, era un pedazo del Papa Juan Pablo II Así que mismo. volvía al país, porque ¿quién no Qué rememora lindo. nuevamente esto? Pero Y te se le tocó estar dedicó de una cerca en aquel canción. tiempo, sí. 25 Sí, años después. sí. Aparte, lo que significaba, ¿cierto? El primer papa latinoamericano, el sentirlo tan Sí, nuestro, sí. tan cercano. ¿De qué forma a ustedes, digamos, les cambió, ya sea profesionalmente, personalmente, la experiencia, no solamente de la visita, sino de haber compartido con colegas, haber ustedes recibido esa llamada y decirles, ustedes son, ¿cómo les cambió la vida, la fe, la profesión? A mí en todo sentido, yo siempre me sentí muy bendecida por eso. Y realmente también fue un compromiso, fue como un llamado, un compromiso también de seguir trabajando un poco. Yo soy católica, nunca negué eso, ¿verdad? Y fue también el hecho de decir, bueno, Dios me tiene en este lugar para un propósito y para seguir trabajando y ayudando. Yo desde que comencé a trabajar en periodismo, cubrí ACUPE, por ejemplo, hasta hoy en día, son casi 30 años, 20 y tantos. En realidad, 28, creo, 29, ya no recuerdo bien, trabajando en la a los 4 Nación. años más o Sí. menos, Carol. Y desde el primer año cubrí ACUPE, por ejemplo, y eso lo hago hasta hoy en día, por más que ya no salgo a la calle a hacer cobertura, un día que ACUPE para mí es inconcebible que yo no Que vos no trabaje. estés. Yo tengo que estar y de ser posible desde las 5 de la mañana, porque es como si fuese que no estoy y me falta algo. Creo que es una forma también de servir un poco Sí, y de totalmente. estar. Y siempre digo que cuando él tenga otro propósito para mí, seguro que va a surgir otras cosas y van a darse otras cosas más. Pero mientras él diga, o sea, yo siempre me puse en manos de él. Desde el momento incluso en que se dijo va a haber un vuelo, que va a haber un lugar para un vuelo, porque todos los medios se presentaron para ese viaje, Sí. no solamente nosotros, creo que eran 29 o 30 postulantes, y yo simplemente dije, a mí me iban a las coberturas y me decían, ¿vos te vas a ir? No, yo no sé, va a ser lo que Dios quiera. Y siempre dije, que sea su voluntad, Qué hágase lo que importante. él diga, o sea, siempre de esa manera. Y ese viaje, esa experiencia de estar cerca del Papa realmente reafirmó un poco ese compromiso también, esa fe que tengo. Yo de repente a lo mejor no soy muy de irme demasiado, pero soy una persona que sí cree mucho en Dios y que tiene una fe impresionante. Yo puedo dar, ¿cómo se llama eso? Testimonio. Testimonios de fe. Tengo muchos testimonios de fe realmente y me siento muy bendecida en ese sentido. Y más que nada, hoy en día como persona, o sea, y dentro de mi fe digo, ¿verdad? Agradezco esta profesión que me dio esa posibilidad. Y como profesional, siempre trato de ayudarle también a las personas, al que comienza, al que está. Siempre estoy ahí para ayudarle a los compañeros. Y eso es algo que yo creo que me dio un poco también y fortaleció esa experiencia que tuve de irme con él. El hecho de haber participado en ese viaje no me hace más importante, me hace una servidora. Qué maravilla. Qué lindo Y a vos, testimonio. profesor. Gracias por la pregunta. Antes que nada, quiero complementar todo lo que tan bellamente dijo Carolina. Un sentirme abrazado por la ternura de Dios. Y siempre le suelo decir a mis queridos alumnos que Dios cumple los sueños. Yo tenía 12 años y veía los viajes de Juan Pablo II. Yo tenía 12 años cuando se le elige a Juan Pablo II en el 78, 79. Y yo, ¿cómo querría estar ahí? Querría estar en uno de estos viajes. Pedro, y te se cumple, encomendaste. dice, a los 12 añitos, ¿verdad? Pasan los años, a los 22 años me toca hacer las coberturas cuando empezaba acá con Cáritas, cuando el Papa entra en la catedral. Yo estoy afuera, tenía el carnet para estar afuera, pero no para entrar dentro de la catedral. Y yo le pido a Dios, haceme invisible para que los gorilas que están ahí de la época de Stroessner cubriendo la catedral no me vean entrar y no me ven. Yo entro detrás del Papa y escucho cuando el Papa le hace una broma a las carmelitas y le dicen, Juan Pablo, ¿verdad? Le dice, las carmelitas no era que hacían silencio, acá están gritando, viva el Papa. Después va ante el Santísimo y de rodillas reza unos 10 minutos y yo ese momento guardé para siempre en el corazón. Dije, bueno, no viví un viaje con el Papa, pero estuve así de cerca con él y ya le agradecí a Dios. Pasan los años y se da este viaje.
Dios mío, me escuchaste, pero al mismo tiempo también esa sensación que se haga lo que vos quieras y de no sentirme digno y al mismo tiempo decir, ¿por qué estoy yo aquí, Señor? Un poco cuando el Papa se hacía la pregunta al llegar a una cárcel, ¿por qué ellos y no yo? Yo me hacía también medio al revés, ¿por qué no otros y yo sí, verdad? Porque nadie puede decir yo me merezco jamás, ¿verdad? Porque eso sería como no tener reconocer una humildad de Dios. Sí. Porque todos, yo por eso decía siempre, todos, vos misma, vos querida Adela, vos Cristina, todos podíamos estar allí. Y si Dios te elige en ese momento, que eso, también te pide primero sentirte amado, abrazado y te pide como una misión. Estaba marcado en el libro de la vida, así es que no se puede discutir. Yo no me canso de testimoniar con los jóvenes y de agradecer, porque es una gracia, pero al mismo tiempo es una misión. Porque sentirte abrazado es una gratitud y para que vos comuniques esto que viviste y esta alegría y de dar gracias por el Papa que tuvimos, el Papa que tanto nos amó y que siempre en memoria de él podamos dar todo lo que podamos dar. Recordar lo que nos dijo como periodistas, yo no olvido. Eso. Yo no olvido. A ver, rescatamos una partecita. Eso. ¿Cómo? Lo que rescatemos una partecita, lo que vamos a reiterar. Yo no me olvido amar la verdad. Eso. Punto uno. Comunicar la belleza, denunciar lo malo, saber escuchar a nuestros ancianitos. Yo lo que más amo de papá son las historias que él me contaba, más recuerdo. Pero último, hacer memoria. Hacer memoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y qué lindo que lo estemos haciendo. Y qué yo quiero agradecer a Mariano, que fue de la idea, ¿verdad? Sí, excelente, felicitaciones. Para muchos otros países pasó desapercibido. Yo estaba investigando, no es que lo recuerden tanto en otros países o no hacen eso que acá estamos haciendo. Pero por algo Paraguay es 100% católico, es un país de hecho entregado a la vida de Dios. Fue importante eso, yo creo. La fe de nuestro país fue un hecho importante porque desde que él asumió, ya él estaba con Paraguay en la mente. Como periodistas, ahora les pregunto, ¿qué nos falta como sociedad para honrar este legado del Papa Francisco? Exacto, Carolina. Qué pregunta difícil. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y creo que hay que seguir denunciando un poco las... hay muchas... A ver, ¿cómo decir? Cada día cuesta más darle voz a los que no tienen voz. Y creo que ese es un trabajo pendiente realmente. Hay que buscar la forma de hacer y de seguir dándole la voz a quienes no tienen voz. Eso es. Pedro. Yo te diría, así como hablamos de los 5 dedos que nos habló el Papa, también nos habló de la parte fuerte en que no debemos caer los periodistas. Hablaba la difamación, la calumnia y la coprofilia, decía el Papa, sin pelo en la lengua, hablaba del amor a la caca, decía acá que así fuertemente, que el Papa era libre en la forma de hablar que hablaba, y él decía que no amemos todo lo que, como que no resaltemos solo todo aquello que es basura o que busca perjudicar a otro, que amemos la verdad. Y el Papa creo que fue el Papa de la esperanza, por eso en medio de toda la coyuntura difícil que él vivió, porque él también, por su forma de ser libre, por lo que él reclamaba, tuvo también muchas personas que de hecho, diríamos, no apreciaron lo que valía él como persona, como Papa. Entonces, frente a eso, me emociona ver acá al Papa Moel, frente a eso, ser libres, ¿verdad? Y amar la verdad, amar la belleza. Que no caigamos como periodistas en lo que puede caer en los vicios de nuestra profesión. Y el Papa tan fuerte, él concedió muchísimas entrevistas. Creo que fue el Papa que más entrevistas personales concedió. Que nunca tuvo problemas de decir las cosas como son. Y allí nos dijo eso, que como periodistas no caigamos en lo que puede caer el mundo, ¿verdad? Estamos llamados por la nobleza de nuestra profesión a algo mucho más grande, a mirar más allá, a comunicar belleza, no solamente todo lo negativo que existe. Y si hablamos de lo negativo, sea para superarlo, ¿verdad? Que no caigamos. Qué lindas experiencias las que estamos oyendo. Y queremos son parte de estos tanto. Testimonios, ¿verdad? Sí. Porque hay más personas que están esperando dentro de esta transmisión. Así que les agradecemos, Carolina Bani, Pedro Priscovich. Muchísimas gracias por sus testimonios. Cuánto te aprecio, cuánto le aprecio también a Cristina. A usted igual. Además de periodistas, colegas, somos personas que vivimos todos estos años de periodismo con esta amistad, con esta historia y con este deseo de comunicar esperanza. Fue lo que nos pidió el Papa y que no lo olvidemos. Gracias. Seamos comunicadores de esperanza. Cristina, Así tenemos será, ahora así que será. seguir entonces con esta programación. Vamos hasta Mariano Mercado. Él está con otro grupo de gente que tiene que también dar sus testimonios con respecto a aquella visita de hace 10 años del Papa Francisco.
Gracias Adela, gracias Cristina. Luego de escuchar este testimonio de dos grandes periodistas que estuvieron en el vuelo papal, Pedro Krijovic por Radio Cáritas y Carolina Bani por el grupo Nación Media. Otro aspecto súper importante de la organización de la visita del Papa, sabiendo que él es un jefe de Estado, era el tema de la seguridad en general, pero en particular custodiar al Santo Padre y su traslado con el Papa Móvil. Qué gran desafío que le tocó liderar. En aquel momento era coronel, ahora ya es general en situación de retiro, Eulogio Ortega. General, buenas tardes, qué lindos recuerdos, pero qué gran desafío también fue aquel 2015. Así mismo, fue un gran desafío en aquel entonces, agradeciendo siempre la oportunidad de la vida a Dios, ¿verdad? La oportunidad de estar conduciendo la coordinación de la llegada del Papa desde el punto de vista de seguridad y otorgado esa confianza por el señor presidente de aquel entonces, ¿verdad? Para trabajar en este gran equipo para recibir a su Santo Padre. Y más todavía, general, de que el Papa Francisco salía mucho de su rutina, de su agenda, y se tenía que también prever ese tipo de situaciones. Sí, eso es, el Papa es de la gente, para con la gente, y así él lo hacía, y eso para la seguridad siempre es un gran desafío, ¿verdad? Estar a los vaivenes, ¿verdad? De la autoridad del momento implica tener agentes muy capacitadas, muy atentas al servicio del momento, ¿verdad? Y esto no es solamente en el momento, esto viene con una preparación de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Del momento que tuvimos algún conocimiento de la presencia de su santidad, ¿verdad? El equipo del regimiento escolta que estaba bajo mi comando en ese entonces empezó también a generar los datos, las informaciones. Servicio de inteligencia. Servicio de inteligencia, ya prever las coordinaciones con los diferentes entes del Estado, ¿verdad? Y ni qué decir cuando se confirmó su presencia. ¿Qué sentís cuando ves el Papa Móvil acá cerquita de nosotros, general? Eso nos trae, vamos a decirle, gratos recuerdos, ¿verdad? Por supuesto, un alivio tremendo de ver ya aquí casi que en el museo, ¿verdad? Eso implica que su santidad en ese momento retornó sano y salvo a la Santa Sede, ¿verdad? Y decía la señora Leila Rashid que si recorremos aquí algunas lágrimas va a rodar, ¿verdad? Y básicamente sucedió, ¿verdad? En mi caso, y veo que muchas personas también. Así es. El primer anillo del regimiento escolta presidencial que se organizó para ese día, ¿cuántos integraron? Bueno, en realidad todo el regimiento escolta, casi una cantidad de 1000 personas que integran en sus diferentes funciones. Primer anillo, básicamente teníamos como 80 personal, ¿verdad? El cercano, alrededor de 35 personas, ¿verdad? Y el entorno próximo, que son ellos, están los representantes acá, ya son jóvenes maduros, en aquel entonces eran jovencitos fuertes también, tenientes, subtenientes en aquel tiempo, ¿verdad? Estaba el anillo cercano, vamos a decirle, era alrededor de 15 personales, ¿verdad? Que estaban con el Papa Móvil ahí, sudando, vamos a decirle, el momento, corriendo, ¿verdad? Enfrentando las situaciones, ¿verdad? Así como todo el pueblo, ¿verdad? Estuvo bajo la lluvia, estuvo bajo el sol, bajo la presión de la gente, cada quien queriendo estar en primera plana, ahí en primera fila para verle, tocarle al Santo Padre. Ellos también estaban ahí para cumplir que su santidad transite libremente con el pueblo. Gracias, general. Vamos a conocer ahora experiencias de otros integrantes. Les pedimos su nombre y el rango que tienen actualmente. Bueno, yo soy el mayor diplomado de Comando y Estado Mayor Juan Rojas. Actualmente estoy prestando servicio en la Escuela de Perfeccionamiento Oficiales del Ejército. En aquel entonces yo ostentaba la jerarquía de teniente primero y fui parte de la seguridad presidencial en el primer anillo, gracias a la confianza del señor comandante que en aquel entonces que está presente aquí. Y también me desempeñé como personal de inteligencia en aquel entonces. Bueno, en ese sentido, no solamente fue una responsabilidad
si bien fue una responsabilidad profesional, no solamente fue profesional, sino más bien también como ciudadano paraguayo y como católico, porque yo también ostento la fe católica. Profeso, perdón, la religión católica, y haciendo una comparación de hace un tiempito atrás, yo cuando tenía aproximadamente 6 años tuve la oportunidad de ver de cerca al Papa Juan Pablo II en 1988, y haciendo una comparación en aquel entonces con ese momento, era prácticamente impensable para mí como persona el estar tan cerca de un Santo Padre, y por suerte, como dijo el señor comandante, el Santo Padre pudo volver a su país, a su residencia, con total normalidad y con la satisfacción para nosotros de haber cumplido la misión, repito, no solamente como miembro de la seguridad, porque no solamente el regimiento escolta estuvo involucrado en ese operativo, sino que fue más bien un operativo mancomunado donde todas las instituciones del Estado se pusieron en un solo ideal, que era el de que este acontecimiento salga en perfectas condiciones. Estuviste al lado del chofer del Papa, entiendo, porque hay varias fotografías donde se te ve como acompañante. Contarnos algunas anécdotas. Bueno, esa es una anécdota muy personal que yo tengo. Yo fui acompañante del conductor personal del Santo Padre, que vino de Roma, ¿cierto? Y también tuve la posibilidad de interactuar muy de cerca con el Santo Padre. Así es. Pero también quiero aclarar una cuestión, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, no pude ser... como la gente piensa que fue una selfie, lastimosamente, porque me hubiese gustado, porque este tipo de oportunidades no se le presenta a cualquier ser humano, ¿verdad? Sin tener en cuenta lo que sea en el aspecto religioso. ¿Pero te sacaste o no la selfie? Lastimosamente no. ¿No? Lastimosamente bueno. no. Ok. Pero quedó mejor que quede como ese recuerdo. Claro. Muy bien, vamos con el siguiente. Nombre, apellido, rango. Buenas tardes, Mariano. Mayor diplomado Comando J. Mayor Wilfrido Alarcón. Actualmente estoy en el comando del Ejército. Estoy en la parte de la dirección de operaciones. Y bueno, es volver a recordar después de 10 años, volver a mirar el Papa Móvil, ser parte de la seguridad de nuestro Santo Padre. Y mira, momentos que uno fija en ese día que llegó, marcó, sintió el espíritu. Y más bien fijarme en la foto de las criaturas primeramente. ¿En el aeropuerto estuviste? En el aeropuerto fue mi primer contacto ya con el Santo Padre. Y también mi primera intervención también con la criatura, que fue un momento muy delicado, y saber si actuar o no actuar. Pero como todo seguridad, realmente debemos actuar y proteger a nuestro dignatario. No, y ahí también vimos que los guardias que vinieron desde la Santa Sede también dijeron como que déjenle un rato, ¿verdad? También fue ese, también como le decían la sombra, ¿verdad? Que era su jefe de seguridad directo. Era la directiva que dejemos que pase y que tengan contacto con la criatura. Y ese realmente fue un momento muy candente, el primer contacto, como te digo. Y una foto histórica encima fue. Y quedó. Recorrió el mundo. Está acá detrás mismo, y quedó, y es muy, muy grato volver a mirar eso. Así es. Muchas gracias, Alarcón. Muy bien, seguimos, le pedimos permiso acá al general para pasar. Siguiente, nombre, apellido y rango. Buenas tardes, Mariano. Yo soy el mayor de artillería William Cáceres. Actualmente estoy como alumno de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército. Recordando un poco esos días intensos, festivos, pero para nosotros con la responsabilidad del trabajo, cumplir una misión muy importante fue algo inédito, principalmente para mí como persona y a nivel institucional. Quisiera comentarle también una anécdota, ¿verdad? Adelante. Enfrente de la Nunciatura, normalmente un día después de su llegada, las personas que estaban enfrente a la otra acera estaban pidiendo que el Papa salga. Gritaban incluso. Papa, te queremos hablar, sí, te queremos ver. Y entre eso, a las 7:30, casi 8 aproximadamente, sale el Papa. Sale. Yo como seguridad que estaba, en ese tiempo era teniente primero, ¿verdad? Entonces yo estaba controlando la otra acera de las personas.
cumpliendo mi trabajo. En ese momento el Papa ya estaba ya a mi lado pasándome la mano, y yo giré a la derecha y le saludé. Buen día, Papa, bendiciones. Como algo automático. Como algo automático. Y todo el trabajo que se hizo en ese entonces fue muy importante, porque después nosotros pasamos ahí enfrente de las personas, se le invitó mate, se le invitó chipa y todas esas actividades que... ¿Uy, vive la chipa? Sí, probó. El mate inclusive probó el mate. Y fue una experiencia única. En todo ese trayecto de todos los puntos, desde el aeropuerto hasta la Anunciatura, y de ahí a los demás puntos fueron muy, ¿cómo decirle? Emocionante, así. Pero fíjense, usted vive en la emoción, pero también de que está cumpliendo su rol. Había en el trayecto cuando las personas querían acercarse, por ejemplo, ellos tienen su emoción de querer hablarle al Papa. Nosotros como función de seguridad también tenemos que tratar de, así como dijo el mayor Alarcón, tratar de amortiguar eso, ¿verdad? Y hacer una diferencia y darle un poco de espacio, claro. Proteger también como seguridad y andar así hasta todo el trayecto de su visita. Sí. Gracias por tu testimonio. De nada, señor. Pasamos aquí al siguiente, nombre, apellido y rango. Muy buenas tardes, Mariano. Mayor de Infantería Blas Ortiz, actualmente presto servicio en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Me desempeño en la División de Inteligencia en el Estado Mayor. Y estar este día acá y compartir con todas estas personas, volver a verle que en aquel entonces era el comandante de la escolta, a todos los que están, los oficiales, ¿verdad?, que están acá compartiendo con nosotros, ya son 10 años. Y muchas anécdotas, desde la llegada hasta la salida, todo el recorrido que hicimos. Fue muy emocionante y agradecerle, ¿verdad?, acá en público al señor comandante en aquel entonces, ¿verdad?, porque fuimos privilegiados porque, así como él mencionó, entre los 15 de los que estábamos en aquel entonces prestando servicio en ese lugar, fuimos los, vamos a decir, los designados para esa misión, ¿verdad?, para darle esa tranquilidad, esa armonía durante su estadía acá en nuestro país. Y para comentar también una anécdota, ¿verdad?, así como mencionó mi mayor Cáceres, ahí en donde él prestaba el descanso, que era la Anunciatura. La Anunciatura, ¿verdad? En uno de sus recorridos estaba él ahí, le solicitamos encarecidamente, ¿verdad?, salir en una foto institucional de todo el personal que estuvo custodiando su seguridad en ese momento. Y me tocó la oportunidad de posar a su lado. Y en ese entonces tenía preparado ya en mi bolsillo un rosario. Y me pasó la mano y le mostré ese rosario y le dije, padre, por favor, si puede bendecir este rosario para que yo pueda entregarle a mi señora madre. Y no hay ningún problema, hijo. Y después eso posó con nosotros y solamente eso, Mariano. Muy emocionante y te agradezco por este momento, ¿verdad? Por favor, gracias a ustedes por estar. Gracias, general, por haber traído a este gran equipo a formar parte de esta recordación de los 10 años de la visita al Papa. Que el Señor les bendiga a todos. Igualmente a usted, Mariano, a seguir adelante, llevando la conducción al éter y llevando mensaje de paz, de amor para todo nuestro querido pueblo paraguayo. Y como representante, ya en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, en aquel entonces las Fuerzas Armadas cumpliendo su rol y coordinando con todos los entes del Estado, Policía Nacional, la ANDE, la ESAP, con todos, se llevó, vamos a decirle, este operativo gracias a la confianza de todos y también a la buena predisposición de cada uno de ellos. Éxitos y bendiciones siempre. Muchas gracias, general, gracias a todos. Vemos por ahí también al ingeniero Velilla, a Elvio Venega, al embajador Ramírez, bueno, mucha gente realmente que estuvo trabajando en esos días. Nos vamos con algunas imágenes de apoyo aquí desde la parroquia La Encarnación, luego vamos con más entrevistas, vimos también a los miembros del grupo Los Nazarenos, en instantes también quien fuera embajador en ese momento, el señor Esteban Kriskovich. En minutos seguimos con más entrevistas aquí desde la parroquia La Encarnación, recordando los 10 años de la visita del Papa Francisco al Paraguay.
Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Tu pasión yangareko ñandereje, hakakupe huive, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. A hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Por bendecir Paraguay. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy
grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad. Seguimos aquí desde la Iglesia de la Encarnación en este momento tan especial que estamos compartiendo en recordación a lo que fue la visita del Papa Francisco hace 10 años. Ya estamos también en compañía de nuestro invitado para seguir dialogando, para seguir conociendo esas alternativas que trajeron al Papa Francisco en el año 2015 a nuestro país. Karina Benítez también está con nosotros. Hola Karina, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y realmente es un placer, un verdadero honor para nosotros compartir con todos ustedes esta verdadera fiesta, porque estamos viviendo momentos muy emotivos donde estamos recordando todas las alternativas y todo lo que se vivió durante esa tan esperada visita del querido Papa Francisco a nuestro país. Y bueno, estamos ya aquí en la explanada de la Iglesia de la Encarnación, donde se llevan adelante varias actividades. Hay una exposición de fotografías realmente increíbles, de mucha emoción, que llegan profundamente al corazón, sobre todo al rememorar todos los momentos que vivió el Papa Francisco y que toda la ciudadanía tuvo también la oportunidad de vivir. Así que estamos muy contentos. Y seguramente Cristina y también Adela ya mencionaron, estamos aquí muy cerquita del Papa Móvil, el vehículo que trasladó por distintos sitios de nuestra ciudad al Papa Francisco. Pero para conocer esas alternativas que hicieron de esa visita algo histórico y algo trascendente para nosotros, para el pueblo paraguayo, para toda la feligresía católica y también incluso, Karina, no católica. Está con nosotros el ex embajador de Paraguay ante el Vaticano, Esteban Kriskovich. Embajador, ¿cómo está? Gracias por el tiempo y bienvenido. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Karina. Un cordial saludo también para toda la audiencia. Bueno, conocer un poquito de lo que fue ese inicio de las tratativas para que el Papa Francisco llegue a nuestro país, embajador. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue el diálogo? Bueno, fue algo muy interesante porque ya en las visitas anteriores, en el 2013, 2014, el presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, le realizó invitaciones y se estaba preparando la primera visita del Papa Francisco a América Latina. Hubo ya la visita que fue por la Jornada Mundial de la Juventud en Río, pero esa no fue una visita oficial pastoral a los países, sino fue una jornada mundial. Exacto. La primera visita ya estaba definido que iba a ser Ecuador, Bolivia y faltaba un tercer país. Ahí se estaban disputando Perú
y Colombia. Perú porque había una serie de temas allí que se habían resuelto con la Universidad Católica, con unas investigaciones que hubo también. Y también en Colombia era el aniversario del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Entonces ambos países estaban disputando y era una pulseada. Y allí, estratégicamente, nosotros nos presentamos como una tercera opción. Yo en los encuentros así me enteraba, planificamos también con el nuncio Eliseo Ariotti en su momento. Él también habló con el presidente de la República y tratamos de que se maneje la idea Paraguay. Y bueno, y así surgió un 12 de diciembre de 2014. A mí me dice Alberto Gasbarri, el Día de la Virgen de Guadalupe, en una fiesta, Paraguay se eligió, pero no le cuente a nadie. Y yo me tuve que aguantar, no sabía qué hacer, de verdad, era una emoción muy grande, quería saltar, correr, ¿verdad? Pero bueno, le comentó pues, con el nuncio, también al presidente, pero no se le podía contar a nadie. La primera vez que se hizo público fue el 10 o el 12 de enero, cuando el Papa Francisco, en una misa de las que hacía en Santa Marta, recibe al padre Aldo Trento. Ajá. Y al terminar la misa le saluda y le dice, voy a ir al Paraguay. Y lo que habrá sido para el padre Aldo recibir esa noticia ahí. Hizo correr en todo el mundo la noticia. Y después debía partir a Filipinas y luego de Filipinas debía hacerse el anuncio oficial. Por eso es que una serie de situaciones había que manejar. Y bueno, con el anuncio oficial es que verdaderamente se tiene que iniciar el trabajo de planificación. Ese anuncio creo que fue a fines de enero de 2015 o comienzos de febrero. Y imagínense, de febrero a julio, ahí nos dijeron la fecha, ¿verdad? Tenía que definirse este encuentro. Allí maravillosamente trabajó la Comisión Nacional de Organización de la Visita del Papa, que fue conformada exitosamente por representantes del Gobierno Nacional y de la Iglesia Católica en nuestro país. De manera ejemplar, inclusive en muchos países a veces hay roces, hay enfrentamientos, no, aquí todo fluyó armónicamente, exitosamente, y por eso creo que tuvimos una visita papal que fue modelo después para todas las demás. Desde que pisó el aeropuerto, desde antes con las visitas que son de preparación, de organización, hasta que el Papa partió de nuestro país, yo creo que todo fue muy bello. Y también cómo alegró a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra iglesia, fue extraordinario. Sí. Embajador, estábamos conversando contigo antes de entrar aquí frente a cámaras y algo que quiero que destaques también, que fue el Papa el que eligió venir a Paraguay. Así mismo. O sea, no es que había una comisión que se encargaba de la elección. Él dijo, voy a Paraguay. Sí, así mismo. Siempre hay una comisión organizadora de los viajes papales donde participa la Secretaría de Estado, donde uno tiene que por eso mover ciertos lobbies, ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros hablábamos de que el Paraguay era el país más católico del continente, que tenía una población juvenil extraordinaria. Hacíamos informes al respecto, por ejemplo, cómo los jóvenes participaban en el Paraguay en las actividades. Todo eso les motivaba, todo eso se pone, diríamos, en un escritorio, se discute, se habla de las alternativas y qué pesa más. Pero el que definió allí, nosotros tenemos plena certeza, fue el Papa Francisco. El Papa Francisco fue el que siempre nos dio un trato preferencial, deferente, el amor hacia nuestro país era extraordinario. Con él teníamos muchas puertas abiertas para muchas cosas que eran siempre para el bien de nuestro pueblo. ¿Y cómo es el trato, embajador, en ese sentido con el Vaticano? ¿Se maneja como los otros países? Es decir, ¿hay momentos especiales en donde un embajador puede visitar, por ejemplo, a un mandatario en un país? ¿Hay eventos particulares donde se pueden encontrar? ¿En el Vaticano es igual o es diferente? Sí, prácticamente hay un encuentro oficial en el cual se le puede saludar al Santo Padre, que es al inicio del año. Pero luego con el Papa Francisco era fácil acceder a él. Él tenía el don de la cercanía, de la accesibilidad y muchas cosas también nosotros le hacíamos saber, le hacíamos llegar a través de su secretario privado y siempre nos daba alguna respuesta de algún carácter y casi siempre era el que nosotros pedíamos y eso siempre nosotros le agradecimos. La diferencia, por ejemplo, que tuvo que podamos plantar los lapachos amarillo y blanco en los jardines vaticanos. Ya no se admitía ninguna especie nativa y él nos dio
También el mosaico hermoso de la Virgen de Cadacupé que se puso allí, esa fue una diferencia que él también nos facilitó. Tuvo muchos detalles él para con nuestro país, para con nuestra gente, embajador. ¿Podrías mencionar algunos de esos detalles, como mencionabas también el jardín que dio su autorización para que se pueda entronar ahí la imagen de nuestra patrona, y bueno, otros detalles que haya tenido que recuerdes? Uy, miles de detalles, desde delicadezas como permitir, por ejemplo, una vez le hizo participar al presidente de la República, el presidente Horacio Cartes, en una misa privada que no le dio a ningún otro mandatario. Después muchas deferencias también hacia él. Después de Cristina Kirchner, fue el presidente que más veces visitó el Vaticano durante el mandato del Papa Francisco. Después también muchas deferencias particulares, encuentros, el saludo que le dio, por ejemplo, a los jóvenes, entre ellas Liz Fretes y su grupo, que un día que participaron en el encuentro ahí en la Costanera. Ellos después una vez fueron al Vaticano y les dio un trato preferencial, les hizo pasar, por ejemplo, el besamano, estuvieron cerca de él. Miles de gestos. La verdad que no debería hacer un libro y escribirlo, porque hay miles de detalles, miles de gestos que siempre nos acompañó. Su amor a la mujer paraguaya, ni qué decir, todas las mujeres paraguayas que fueron al Vaticano pueden recordar eso, si les encontraron, siempre fue así. Y eso lo demostró dando también la autorización para que siga el proceso de beatificación de Chiquitunga, ¿verdad? Sí, eso el fue decreto, algo el decreto maravilloso. de beatificación que aprobó el milagro, el primer milagro de Chiquitunga que dio derecho a la beatificación, también él reconoció, y todo. De hecho, el afecto también fue porque él reconocía siempre el rol de la mujer paraguaya gracias a una jefa que ella tuvo, Esther Balestrino, que le mataron injustamente, ¿verdad? Pero que ella siempre formó parte, diríamos, de su afecto y siempre la recordaba. Embajador, usted en relación a Chiquitunga nos contó detalles que por ahí el común de la gente no conoce, porque digamos que forma parte de su trabajo, el trabajo y la representación diplomática que estaba ejerciendo en ese momento en el Vaticano, y nos decía que Chiquitunga era prácticamente desconocida en el Vaticano, cuando se imponen ustedes como desafío poder hacer que se reconozca y que se la tenga en cuenta para ese proceso de beatificación. Sí, dentro del proceso canónico se consideraba en principio un caso difícil de demostrar el milagro de resucitación de un niño, y no comprendía muy bien todas las circunstancias. Entonces estaba catalogado prácticamente como un caso difícil, un caso imposible. Me acuerdo que en su oportunidad entonces visitamos con el presidente de la Conferencia Episcopal de entonces, Monseñor Claudio Jiménez, y también fuimos yo y también la actual embajadora, que era ministra de la embajada. Le visitamos al postulador general, el padre Romano Gambalunga, y él allí nos habló de todas esas circunstancias, y empezamos a leer ahí juntos lo que significó ese milagro de la resucitación del niño, y ahí él quedó profundamente emocionado, dijo, no, esto hay que demostrarlo. Y empezó, diríamos, a resucitar la causa. Y él mismo vino a conocer lo que significaba que un hospital en San Pedro no es lo mismo que el Hospital Bambino Gesù, por ejemplo, que es un hospital pediátrico de la Santa Sede en Roma. Claro. Todas las necesidades, las faltas que hay en nuestro país. Se analizó también que hay casos, por ejemplo, que el niño después de 10 minutos pudo haber resucitado, pero con graves secuelas fisiológicas, en otras partes del mundo también neurológicas. Y en este caso no hubo ninguna. Y todo eso se demostró en un proceso sumamente serio que verdaderamente costó, pero eso da mucho mayor peso al milagro. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que también le habrá tocado mucho al Papa Francisco, y por eso también ha dado el decreto de reconocimiento. ¿El Papa, embajador, conocía de Chiquitunga? No conocía personalmente. Inclusive Ángel Saguá vivía allí en la comunidad en Roma, pero nadie conocía la historia de Chiquitunga. Un día entonces cuando llegamos, porque mi padre le conocía muy bien a Chiquitunga, José Criscovich, de la Acción Católica. Entonces yo, como uno de los
uno de los objetivos de mi misión, dije que ojalá se logre la beatificación o canonización de Chiquitunga. Y entonces di a conocer, ahí habló Zaguá, explicó toda su experiencia con ella, etcétera. Y ahí la gente de la comunidad paraguaya también en Roma empezó a conocer, se empezó a difundir. Y yo creo que de afecto también todo fue contagiante, también aquí hubo mayor difusión. Y todo eso es importante también, yo creo, para la canonización, que haya devoción hacia la figura de esa persona, que sea valorada por su pueblo, ¿verdad? Y allí una de las satisfacciones que tuve en el cumplimiento de mi misión fue justamente que este objetivo se haya cumplido, que Chiquitunga sea beata y ojalá muy pronto también sea santa, la primera santa paraguaya. Ay, sí, ojalá. Embajador, ya que estabas hablando acerca de tu misión, ¿podrías decirnos qué es lo que más recordás o lo que más te llegó y lo consideras como un ejemplo quizás a seguir de la personalidad de Francisco, ya que tuviste esa cercanía con él también estando allá en el Vaticano? Justamente la palabra que decís, cercanía. Yo le apreciaba mucho al Papa Benedicto XVI, al Papa Ratzinger. Las veces que me encontraba con él era sumamente afable, cariñoso y siempre admiré su sabiduría en muchos aspectos. Pero era difícil acceder a él. En cambio, con el Papa Francisco era todo lo contrario. Las puertas abiertas, la cercanía, la accesibilidad. Y el verlo siempre, al menos yo, no sé otra gente, pero yo siempre le de buen humor, haciendo un chiste, estilo argentino, ¿verdad? Tantas cosas. A veces yo le decía algo del Paraguay y él me respondía con un chiste así, estilo gaucho. Estilo argentino. Sí. Y cosas así. Es lo que más admiro y valoro de él, verdaderamente. Era una persona que llegaba al corazón, Por eso yo creo, algo que recuerdo también, cuando empecé mi misión en diciembre de 2011, prácticamente me llamó la atención que las iglesias en Roma estaban vacías y poquísima gente y anciana, muy adulta, ¿verdad? Sin embargo, fui ahora para el funeral del Papa Francisco y todo lo contrario. Y bueno, ya durante la época del Papa Francisco veía que las iglesias estaban llenas y llenas sobre todo de jóvenes, ¿verdad? Yo creo que el carisma de él, algunos le critican que en tal aspecto doctrinal no fue muy claro, etc. Yo creo que el carisma de él fue pastoral y de la cercanía. De traer a la iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a la gente que estaba alejada de la iglesia, el mensaje de Cristo y que vuelva a casa. Sí. Yo siento que uno de los principales legados que dejó el Papa Francisco justamente fue esa cercanía que tuvo con su feligresía, con la gente, con los jóvenes y abrir un poquito las puertas también a que se forme esa iglesia alegre, ¿verdad? De gente alegre, de gente que exprese que exprese su alegría al ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que eso fue lo que también marcó mucho para que los jóvenes puedan acercarse más sobre todo a la iglesia durante el tiempo que él tuvo el papado. Sí, yo veo que también él era una persona de profunda fe. 2 veces, por ejemplo, que entré en Santa Marta, en la capilla, él estaba ahí en el primer asiento en silencio, no había nadie, rezando frente al Santísimo, ¿verdad? Él era un hombre también de una gran oración. También yo sé de su cercanía, por ejemplo, con muchas oraciones del Espíritu Santo, grupos carismáticos, y además los intelectuales, diríamos, jesuitas y otros grupos, pero se unía a él entonces la fe y la razón mucho, pero también la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que se notaba, yo creo, en todos los gestos pastorales, de alegría, de cercanía que tenía, la vida del Espíritu Santo que estaba en él. Y lo vimos muy a gusto, lo sentimos como muy contento en Paraguay cuando nos visitó, cuando estuvo con nosotros. Tuvimos la suerte con Karina también de formar parte de la comisión de trabajo. Estuvimos en el Centro Internacional de Prensa, recibiendo a colegas de todo el mundo.
que acompañaron esta visita. Incluso los colegas mencionaban que la recepción que tuvo Francisco en Paraguay no la habían visto antes. Y eran periodistas que viajaban mucho con él. Algunos de ellos hicieron incluso más de 5 viajes incluso. Entonces, esa diferencia, ese cariño retribuido que le daba el pueblo al Papa Francisco también fue fundamental para que esta visita que tuvimos hace 10 años sea un éxito. Embajador, queremos agradecer su tiempo, su disponibilidad para compartir con nosotros estos detalles. Sí, quisiera agregar algo más al respecto. Eso el mismo Papa nos comentó en un momento, que él estaba acostumbrado a las visitas donde había un recibimiento muy oficial, con el ejército, protocolar, con la Y él salió mucho del protocolo también aquí en todas las actividades. ¿Qué encontró? Baile, niños. Y fue algo que le llegó al corazón. Y él venía ya de Ecuador y Bolivia, de 2 países muy ajetreados, de vuelos intensos también, inclusive para su edad. Pero viene aquí y se lo nota alegre, con una gran fuerza. Por eso, porque de verdad ese recibimiento le dio mucha energía. Y de verdad después vemos cómo se lo recibió en México, en Colombia, en Perú, y mucho de lo que fue la visita del Papa al Paraguay se copió en cuanto al recibimiento. Qué lindo. Se imitó en esos países. Tenemos que cerrar, Karina, el momento. Tenemos que cerrar, pero bueno, aquí la fiesta sigue, así que están todos invitados a llegar hasta la Iglesia de la Encarnación, acá en el centro de Asunción, para compartir con todos nosotros esta emoción que estamos viviendo, rememorando un poco, recordando todo lo que se vivió durante la visita del Papa Francisco en nuestro país. Y quiero destacar también el trabajo que realizaron los integrantes, los miembros de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay. Estuvimos todos trabajando en equipo durante esos días de visita del Papa Francisco. Llevamos adelante un programa televisivo también antes, durante y después de esa visita, y bueno, así que fueron momentos muy lindos los que vivimos. Agradecerles por la compañía, los dejamos con las imágenes de la exposición fotográfica que se realiza aquí en el interior de la Iglesia de la Encarnación, para que también los televidentes puedan compartir esos momentos históricos de la visita del Papa Francisco en el año 2015 en nuestro país. Gracias. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre,
bendecir Paraguay. Seguimos en este programa especial de los 10 años de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Y no podían faltar ellos aquí, en este lugar emblemático de la parroquia La Encarnación, el estribillo de aquel himno tan cantado y con tanta emoción. Nuevamente aquí escuchamos en la voz de los nazarenos. 3, 4. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. ¡Wow! Aplausos, aplausos, señores. Tenemos gente aquí atrás también. Bueno, mira, teníamos acá atrás público también había sido. Bueno, la gente que viene a ver los maravillosos cuadros, una exposición fotográfica de reporteros gráficos que se unieron, eligieron sus mejores fotos y aquí en la Parroquia La Encarnación usted todo este fin de semana lo puede visitar. Cristian, ¿cómo andamos? Qué lindos recuerdos, ¿eh? Realmente añoranza, ¿verdad? Y alegría también porque fuimos descubriendo el valor y lo trascendente que fue esta visita del Papa a nuestro país. Así es. Fernando, qué emoción, ¿no? Emocionante. Entras aquí y ves, wow. Todo, no solamente nosotros fuimos parte, todo el país fue parte de una parte muy importante de la historia, ¿eh? Así es que felices, felices. Emilio, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, realmente recordar este momento que fue un regalo para nosotros, un regalo para el pueblo paraguayo, recordar la canción, recordar, ver estas fotografías que realmente van a quedar guardadas en nuestro corazón. Así que emocionado y las palabras en estos casos jamás van a alcanzar de lo que sentimos realmente. Así es. Bueno, ¿quién me va a contar cómo surgió la canción, la composición, la melodía, cómo lo fueron trabajando? ¿Quién va? Cristian. Ah, Cris, vamos, Cristian. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, ¿verdad? Nosotros somos un grupo de amigos que cada uno de nosotros somos parte del Ministerio de Música Particulares y algunos solistas también. Y cada cierto tiempo nos reunimos y bueno, ya eso ya hacía tiempo también en aquel entonces. Y recuerdo que en uno de los encuentros se mencionó el tema de la visita del Papa y fue Coque Núñez, Jorge, que nos mencionó también que probablemente sería un concurso. Entonces dijimos, bueno, podemos meternos al concurso, vamos a encontrarnos a la siguiente fecha, cada uno traiga una propuesta y ahí vemos cuál es la que queda, ¿no? Bueno, fue así que nos encontramos el día de San José, el 19 de marzo, en la casa de Néstor Benítez de Jericó. Y bueno, por alguna razón que solo Dios conoce, yo hice la tarea y los demás no, o no todas, ¿verdad? Entonces... se van a defender algunos. Sí. Pero bueno, y ahí presenté un poco yo mi propuesta y como que había la que estaba un poco más completa, fue aceptada y la fuimos también moldeando y agregando de muchas cosas más ahí con Fernando, con Néstor, también dándole un poco más de fuerza a lo que queríamos expresar. Bueno, y así nació y así nos presentamos al concurso con 85 canciones más que fueron parte de aquella historia. Sí. En total, sí, al final. Sí, es cierto, más de 100 canciones. 100. Bueno, qué importante, Fernando, fue esa comunidad de amigos, porque capaz podrían haber sido algunos un poco egoístas y presentarse solos, ¿no? Tal cual. No, y esa es justamente lo que es la fuerza de la comunidad. En realidad nosotros, cuando hicimos la canción, no la hicimos con la intención de poder ganar el concurso ni nada, sino siempre, desde el momento inicial, fue que esa canción la pueda tomar el pueblo y cantarla en sus casas, en las iglesias, y que con esa canción puedan sentir y puedan preparar sus corazones para lo que iba a ser, lo que íbamos a vivir, porque un momento como ese, pero bueno, Dios lo quiso así, llegamos hasta el final, y bueno, pero por eso justamente, además de transmitir, lo que queríamos transmitir con esta canción es justamente la comunidad, como dijiste. Todo el país se unió. No había partido político, no había equipo de fútbol, no había nada. Era el Paraguay dándole gracias a Dios. No había evangélicos católicos, todos unidos, agradeciéndole a Dios por este momento de la historia y en segundo lugar, esa unidad.
¿verdad? No solamente la albirroja nos une, ¿verdad? Sino también nos une ese deseo de querer ser más, de querer servir. Y bueno, el Papa Francisco vino y esto fue algo universal. O sea, hasta el día de hoy se habla de Paraguay como uno de los mejores anfitriones del mundo del Santo Padre. Emilio, sin duda, Francisco hizo lío en Paraguay. Totalmente. Estuvimos hablando justamente con Arza en estos días en un podcast sobre ese mismo tema, ¿verdad? Y cómo el Papa Francisco usó una frase que se volvió vivencia, que dijo, hay que ir a las periferias espirituales, ¿verdad? Y no hablaba solamente de la parte social, sino hablaba de esa gente que no tenía acceso a la palabra, a la verdad. Y bueno, eso, varios legados, pero fueron uno de ellos, ¿verdad? Y complementando un poco lo que decía Fernando, no contradecir, ¿verdad? Gracias Santo Padre surgió para sumar a la venida del Papa Francisco previamente al concurso. Nosotros no sabíamos que iba a haber un concurso. Nosotros dijimos, hagamos algo por la venida del Papa y vamos a dejar al servicio de la Iglesia, ¿verdad? Y como decías vos, fuera de todo egoísmo, fuera de todo de temas personales, de egos, ¿verdad? Que no está mal, porque mucha gente se presentó en forma personal, ¿verdad? Lo que cada uno contribuyó con la canción fue lo que realmente tenía que quedar, ¿verdad? La parte en guaraní, la parte en guaraní se tradujo después. Ande pura heiguri. Ya pura heiguri, ya traducía a pura heiguri. Entonces, esa parte, por ejemplo, que habla de la Virgen María, habla de la cultura paraguaya. No solamente eso, sino que eso fue previamente al concurso y en los estatutos del concurso decía que tenía que tener una frase en guaraní. O sea, el lema también. El lema también. O sea, nosotros, algo profético fue la canción. Sí, no, lo digo fuera de toda broma, ¿verdad? Pero realmente estaba destinado a que la canción, el paraguayo se adueñe de esa canción y lo aloje en el corazón, ¿verdad? Porque no existe un paraguayo que te diga, yo no conozco esa canción. Y más del 90% te va a decir, qué linda canción. Y bueno, a pesar de que Cristian lo escribió en música y letra, tengo seguro que fue el Espíritu Santo quien fue lo guió, ¿verdad? Sin duda hay mucho que decir. Esto le decía a mucha gente, qué lindo está todo esto, qué lindo recordar. Y les dije, esto es el puntapié inicial, porque imagínense dentro de unos años que la iglesia nos diga, va a ser Beato Francisco. Bueno, tendríamos que hacer algo mucho más grande, capaz en Ñuguazú, incluso una misa multitudinaria con el pueblo católico agradeciendo, y parte de la vida de Francisco fuimos nosotros como nación al habernos visitado. Desde siervo de Dios. Exacto, desde siervo de Dios. Recuerdo que nos comentaban la gente del Vaticano, qué lindo lo que hicieron en Paraguay, porque en Ecuador la música, el himno, escribió un obispo, así directo, escribió el obispo y ya está. En Bolivia escribió un grupo musical y fue a dedo, digamos. En Paraguay fue participativo, la gente colaboró, la gente participó y desde la misma experiencia de ustedes que formaron parte. Bueno, me dicen en coordinación que tenemos que cerrar este bloque. Los que sepan la canción, acompáñennos y el estribillo cortito cerramos y luego volvemos allí en el set central en la explanada para cerrar este programa especial de los 10 años de la visita del Papa Francisco al Paraguay. En 3, 2, 1... Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia,
que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Paraguayete, puya pumbarete omo pu abañanereta, tu pasión yangare coñandereje, hacacupe huive, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Señoras y señores, ya estamos en la parte final de este programa especial, recordando los 10 años de la visita del Papa Francisco al Paraguay. Quiero hacer un cierre final con mis colegas que nos acompañaron en esta transmisión. Comienzo con mi prima y mi comadre, que nos ayudó a coordinar la transmisión televisiva, monseñor. El pool de Adela. medios, aquella vez. Medios. Dios mío, yo, discúlpeme, pero era un cansancio tanto que teníamos que yo decía, pero ¿cuándo será que nuestro Papa ya se va a ir? Pero no es porque quería que se fuera. Era el trabajo pesado era el trabajo que muy pesado. Teníamos un trabajo que realmente nadie puede entender, unir a todos los medios de comunicación para transmitir de manera impecable los canales de televisión. Bueno, vos vas a encargarte de Ñuguazú, vos del Buen Pastor, vos del... Era una cosa increíble. Fenomenal. Yo quiero mostrar nada más esto que me quedó de recuerdo. Usted entregó este reconocimiento, monseñor. Sí, en una cena que se hizo y está en guaraní. No sé si vos tenés forma de ahí, porque yo tengo que poner...
Sí, el mensajero Me de la encanta. alegría. Y la año paz. 2015. En una cena que tuvimos. Bueno, ahora le paso a Cari. Cari condujo un programa de televisión especial antes, durante y después. Cari. Sí, en compañía de Cristi también, que fue nuestra directora en ese momento, y con grandes colegas y amigos también, integrantes de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay. Estuvimos al frente del programa oficial de la Conferencia Episcopal Paraguaya y bueno, fue una emoción realmente porque fue antes, durante y después de la visita. Entonces, esos preparativos y después todo el legado, todo el resultado, todo lo que dejó, realmente fue muy emocionante para nosotros poder formar parte de todo eso que se vivió durante la visita del Papa Francisco en nuestro país. Así es, gracias Cari por estar. Cristi, gracias también a vos. Gracias, por favor, para mí un privilegio poder estar con colegas, amigos, Monseñor, tanta gente. Es tan lindo poder revivir este momento. 10 años pasaron, pero la fe, la esperanza, el mensaje del Papa Francisco que vive y está tan presente en la emoción de cada una de las personas que viene, que ve las fotos, que está viendo esta muestra hermosa. Quienes también ustedes que nos están viendo a través de las pantallas, les invitamos a que puedan estar aquí viendo y recordando, reviviendo todos esos momentos hermosos que vivimos y sobre todo hacer también un llamado para que la conciencia del mensaje del Papa Francisco esté siempre presente en cada uno de nosotros. Ustedes saben lo que el Papa Francisco nos quería, nos conocía, nos dio un mensaje esperanzador de mantener la fe y de seguir rezando. Así que muchas gracias. Gracias, Cristi. Omar, gracias también por tu presencia y el apoyo. No, Mariano, gracias por el recuerdo, por el momento compartido y creo que el legado más grande que nos dejó el Papa es que podemos en concordia, en unidad, en fraternidad, salir adelante. Lo hicimos con su visita, todos juntos, los nazarenos lo decían, no había color, no había bandera, no había partido, era la tricolor. Entonces, la tricolor por delante, todo se puede. En unidad podemos seguir trabajando juntos y creo que eso es lo que al Papa Francisco le debe estar gustando en este momento, que estamos unidos de nuevo para recordarlo, para recordar su visita, su paso por este país que lo quiso tanto y que él también quiso. Así que gracias, Mariano. A seguir haciendo lío el mensaje del Papa, ¿no? Quiero agradecer a instituciones, a personas que nos acompañaron para que esto sea posible, a la empresa Automotor, a la familia Bogarín, quienes tan cuidadosamente tienen al Papa Móvil y nos acercaron para que la gente pueda estar aquí, a los fotógrafos, a los reporteros gráficos, René González, Carlos Juri, Aníbal Gauto, Agustín Acosta, Sebastián Cáceres, Pánfilo Leguizamón, Oscar Rivet, Luis Enríquez y Néstor Soto. Esta maravillosa exposición es gracias a ellos también. Al Arzobispado de Asunción, a todos los sacerdotes, al arzobispo, quienes también nos acompañaron en esta organización, a don Horacio Cartes también por acompañarnos y apoyarnos, a toda la familia de GEN y Nación Media por toda esta transmisión maravillosa que nos hacen, también muchísimas gracias. Monseñor, gracias a usted, gracias a todos los integrantes de la comisión. Una última reflexión de parte tuya para ir cerrando este programa y la bendición de Dios, por favor, sobre cada uno de nosotros y los televidentes. La primera cosa que digo al televidente que no vino, que se perdió esto, tienes en tu conciencia poca gratitud a la visita del Papa. No tienes todavía conciencia de lo que significó la historia de belleza, de gloria, de unidad entre todos, gobiernos, iglesia, sociedad civil, universidades, niños, jóvenes, bañadenses, campesinos, indígenas. Todo fue una unidad. Así que, por favor, cuando se deba hacer alguna exposición fotográfica en el Cabildo o en la Universidad Católica o alguna institución, no faltes para admirar la belleza de nuestra historia. Aquí yo me he sentido emocionado y agradezco a Mariano Mercado, que fue el motor de todo esto, porque gracias a él y a todo el equipo de GEM pudimos comprobar cómo se puede todavía mantener la calidad artística de nuestra gente paraguaya que trabaja con amor y con fe. Entonces, que Dios nos bendiga a todos
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias, Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito de Asunción, coordinador general por parte de la Iglesia en aquel momento. Y hoy nuevamente se puso en práctica la unidad, Monseñor, porque aquí hay colegas que son de otros medios de comunicación y que están aquí con nosotros acompañándonos. Y esa es la unidad que necesita nuestro país para seguir creciendo y ser un Paraguay cada vez más fuerte. Despedimos esta programación especial gracias a todos los compañeros y compañeras de GEM, quienes estuvieron trabajando arduamente para esta transmisión. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a